Bienvenidos al plan de estudio de la Biblia llamado Año Bíblico. Les recordamos que estamos leyendo la Biblia todos los días. El plan es que durante todo este año 2023 podamos leer la Biblia completa. Y esto lo podemos hacer si cada día dedicamos un tiempo para escuchar 3 capítulos y el sábado escuchamos 5 capítulos. Hoy nos toca estudiar 3 capítulos y son los capítulos 22, 23 y 24 del libro Segundo de Reyes. Estamos ya llegando casi al final de este libro. Y hoy vamos a hablar acerca del rey Josías. Para entender un poco el contexto debemos saber o recordar que tuvimos a un rey muy bueno que fue Ezequías, ese rey que Dios inclusive le dio 15 años más de vida después de que estaba enfermo. Después de Ezequías reinó Manasés, que fue lo opuesto a su padre, un rey perverso. Hablamos de muchas cosas que hizo. Y luego de Manasés seguiría Amón y otro rey igual de malo que hizo ante los ojos de Dios. Y después de Amón vendría Josías. Josías vendría a cambiar un poco la situación porque pues apenas tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Era un niño y reinó 31 años en Jerusalén. Y su madre se llamaba Gedida y era hija de Adaía de Boscat. Y lo interesante es que a diferencia de su padre y de su abuelo, dice el versículo número 2, que hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de sus antepasados. David no se apartó de lo que era correcto. Y bueno, ya de aquí de entrada tenemos un buen inicio. Y una de las cosas que podemos resaltar de la historia de Josías es que durante su reinado el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley en el templo del Señor. Este libro que pues contenía todos los reglamentos, todas las ordenanzas de Dios, pues prácticamente había estado perdido. Y entendemos que ese sería parte del motivo por el cual la conducta de los reyes pues no era la correcta y no hacían lo que Dios había pedido. Así que cuando Safán toma el libro, va con el rey y le informó sobre el encuentro. Y entonces dice el versículo 10 que Safán le dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó. Imagínense la sorpresa de el rey Josías cuando se da cuenta que había un libro que contenía las ordenanzas de Dios, que sin duda ese libro pues no lo leyó ni su padre ni su abuelo. Y entonces Josías le da la siguiente orden al sacerdote, le dice: vayan al templo, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente. Él se sentía indigno, inclusive él dice el versículo anterior, los versículos anteriores, que él rasgó sus vestidos, se sintió muy triste porque se dio cuenta de que había muchas cosas que ellos no habían hecho. Y entonces le pide que vayan al templo y le pregunten al Señor por él. Dice: pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. Y desde luego, pues van a consultar a Dios. Y cuando empiezan a leer el libro, se dan cuenta que obviamente había indicaciones que durante mucho tiempo no se habían realizado. Y desde luego a Dios le agradó esto. Dice el texto que el rey convocó a los ancianos de Judá y de Jerusalén y luego subió al templo junto con todos los habitantes de Judá y acompañado por los sacerdotes y los profetas y toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Noten ustedes, había tanto gozo, tanta alegría por haber encontrado este libro, que el rey quería que todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, pues conociera el contenido. Y entonces lo que hizo Josías fue traerse a los sacerdotes que vivían en otras ciudades, porque recuerden que los levitas, que eran sacerdotes, estaban regados por todo el territorio de Israel. Y bueno, ahora hablamos de Judá. Así que Josías
los hizo trasladar y destruyó todos los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios a dioses paganos, destruyó los santuarios que eran dedicados a otros dioses y desde luego hizo una gran reforma, pero posiblemente la más grande celebración en tiempo de Josías fue haber celebrado la Pascua. Dice el texto que no se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel. ¿Se dan cuenta? Desde el tiempo allá de Samuel y los jueces no se había celebrado una Pascua como esta. Y desde luego, pues esta Pascua dice que se celebró en honor del Señor en el año 18 del reinado de Josías. Así que prácticamente Josías era muy joven todavía cuando esta Pascua se celebra y desde luego pues eso es agradable ante el Señor. El versículo 25 menciona algo muy importante. Dice que nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Y realmente cuando leemos el registro nos damos cuenta que es cierto, no había habido un rey como Josías, desde luego desde los tiempos de David. Sin embargo, el final de Josías es muy triste porque dice el versículo 29 que durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Y entonces el rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. No había razón para esto. De hecho, era una situación que no estaba relacionada con su reino. Y entonces Josías sale al encuentro del faraón Necao y desde luego pues la suerte o la situación termina en que finalmente el faraón pues mata al rey Josías. Y algo que uno podría decir, bueno, ¿qué caso tenía que Josías saliera a encontrarse? Porque el faraón no tenía nada que ver con Judá. Pero bueno, así ocurrió y el buen rey Josías murió y dice que en su lugar pues ocupó su lugar Joacás su hijo. Y Joacás tenía apenas 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, pero noten ustedes el versículo 32, dice, Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Al parecer, pues no había habido una influencia positiva, correcta de su padre, o quizás él no había querido dejarse influenciar por su padre. Y desde luego, pues Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, como dice el texto. Y bueno, en el capítulo 23 dice que el faraón Necao, el mismo faraón que había matado a Josías, al rey, dice que el faraón llegó, puso en el trono a Eliakim, que era otro hijo de Josías, no a Joacás, y a Joacás se lo llevó a Egipto como prisionero y allá murió. Noten ustedes cómo ahora pues la descendencia de Josías, digamos, no le fue muy bien, porque Joacás, que era el hijo que sucedía en el trono, fue llevado como prisionero a Egipto y el faraón puso a Eliakim y dice el texto que a Eliakim pues lo pone como rey en lugar de su hermano. Y desde luego le cambia el nombre, en lugar de Eliakim le puso el nombre de Joacim en lugar de Eliakim. Así que a partir de ahora pues el reinado continúa en manos de Joacim, que era un hijo de Josías. Y Joacim pues no hace las cosas muy correctamente. Para este tiempo Babilonia ya estaba empezando a tener poderío y estaba siendo inclusive superior el poder de Babilonia al de Egipto. Y entonces Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, llegó y le impuso a Joacim pues un impuesto. Dice que llegó Nabucodonosor. Esto hizo obviamente que el faraón Necao se retirara y ya no quisiera salir de Egipto. Y entonces ahora era Nabucodonosor el quien estaba al frente y sometió al rey Joacim
Y Joacim pues se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló y esto obviamente pues trajo mayores problemas. Más adelante dice el versículo 46 que cuando Joacim murió, su hijo Joaquín le sucedió en el trono. Recuerden que ya estamos hablando del reinado de Babilonia sobre Egipto y entonces, perdón, sobre Israel, sobre Judá. Y dice que Nabucodonosor llegó a donde estaba Joaquín, hijo de Joacim, y entonces llevó cautivo al rey Joaquín, a la reina madre, a las esposas del rey, a sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén, fueron llevadas cautivas hacia Babilonia. Y dice el texto que el rey puso en lugar de Joaquín, que era el hijo que estaba en el reino o el rey que estaba en su tiempo, en lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso a otro rey que se llamaba Matanías, que era un tío de Joaquín, y para que fuera el siguiente rey y le cambió el nombre a Sedequías. Y bueno, hasta aquí tenemos el relato de hoy. Ya no es el faraón Necao el que está bajo el dominio, a quien se le paga tributo, ahora es a Babilonia. Babilonia está dominando y desde luego también tenemos al rey Joaquín llevado cautivo a Babilonia, al rey Sedequías en Judá, en Jerusalén. Y a partir del capítulo siguiente, que lo vamos a ver después, vendría la segunda invasión de Babilonia y sería cuando finalmente prácticamente todo el reino es llevado cautivo y empieza el exilio de los hijos de Israel, de Judá especialmente. Vamos a dejar hasta aquí y queremos invitarlos para que escuchen la lectura y puedan seguir cada día este pequeño resumen y sobre todo puedan dedicar un tiempo para buscar a nuestro Dios cada día. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.